tiene una devoción profunda a esa determinada imagen y hace lo indecible para estar, ¿no? Y eso es muy de agradecer, y eso es lo que también ha dado a Colmenar pues una impronta muy significativa en la Semana Santa, que va adquiriendo una categoría y un caché pues que no tenía hace unos años, no cabe duda, y en eso sí hemos ganado muchísimo, ¿no? Y luego vino el infarto. Yo estaba solo en mi casa, había comido, me acababa justo de sentar un poco en el sofá y yo noté el infarto, noté el dolor profundo que se me producía en el pecho y en el brazo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo podcast, Con un buen café en casa de la Rufi. Con esto queremos invitarles cada poco tiempo a visitar la casa de la Rufi, esta casa rural que está en Colmenar de Oreja, y donde a través de nuestros invitados iremos recorriendo tanto a nivel local como regional o nacional, en los casos que se pueda, pues distintas figuras de nuestro pueblo, comunidad o país. Y vamos a empezar con una de las más relevantes. Estamos poniendo el listón un poquito alto, pero esto nos va a dar un poquito igual también. El poner el listón alto nos exigirá para las próximas ediciones. Y esto es lo que queremos, que las ediciones sean cada vez mejores. En esta ocasión tenemos una figura que la población es muy conocida, evidentemente, pero es muy conocida en su profesión, en su vocación, por encima de todo, pero que hoy queremos un poco desgranar y desentrañar en su parte o su faceta más personal. Para eso tenemos aquí a nuestro invitado, que les paso a presentar de inmediato. Don Antonio, el cura, como se le conoce en Colmenar de Oreja. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido sobre todo porque aceptaste sin dudarlo. Es una propuesta así un poquito aventurada y aceptaste sin pensártelo dos veces, y eso es de agradecer de entrada. Gracias por la confianza. Ahora veremos si cuando acabe esto opinas lo mismo. Pero bienvenido, sí. Bienvenido. Antonio, dentro de esto que estamos buscando, yo pienso que casi todo el mundo sabe, pero por aquellos que no lo sepan, tú eres originario de Brunete. Así es. Ahí es donde tienes mi familia, tu lugar de nacimiento. Tu lugar de nacimiento. Sois 2 hermanos y tú 3. Exacto. Sois 2 hermanos, tú 3, y tú esto, hasta donde yo he averiguado, la vocación la tuviste a edad excesivamente temprana, por lo que me informo. Sí, desde la niñez, ¿no? Siempre he estado muy vinculado pues a la vida parroquial de Brunete, ¿no? Desde niño como monaguillo, luego, bueno, pues ahí fui descubriendo poco a poco lo que era la vida sacerdotal y vi que ese podía ser mi camino, ¿no? Y desde siempre, pues, me ha gustado esta manera de ser y de estar, ¿no? en el mundo, ¿no? Según el ejemplo, pues, que yo también recibí, no solo en mi familia, sino también en los sacerdotes que acompañaron mi niñez y mi juventud, ¿no? Don Ángel Garrido hasta los 13, 14 años, y después Antonio Lizana, que ha estado pues unos 40 años en Brunete, y para mí pues fueron figuras claves a la hora de este discernimiento vocacional, ¿no? Y luego, pues claro, la ayuda que el seminario nos brinda y nos presta a los seminaristas, que es clave y fundamental para hacer ese discernimiento pero de una forma auténtica. Eso ya llega un poquito más tarde, Exacto, ¿no? más tarde. Primero estamos en tu etapa de niñez, que hasta donde yo he conseguido averiguar, tú te fabricabas todos tus atalajes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo que tengo muy claro es que por lo menos en Brunete se llama así, por lo que me han dicho, en el doblado de tu casa, sí, tú ahí tenías montado todo, sí, toda una iglesia prácticamente, y ahí hacías tus primeras homilías. Exacto. De prueba.
Exacto, exacto, sí, sí, ¿Con sí. qué edad fue eso? Pues muy joven, muy joven. A partir de los 7 años, así que yo ya comienzo a ser monaguillo, es cuando, bueno, pues a mí me gusta lo que el cura hace y me gusta repetir lo que el cura hace. Y bueno, pues jugaba a ser cura, ¿no? Mi abuela me confeccionaba la ropa litúrgica, por decirlo de alguna manera, y yo en lo que llamábamos el doblado, la parte del sobrado de las casas, la parte alta, bueno, pues que era un lugar de almacenaje. Bueno, pues ahí yo me construí mi propia capilla, ¿no? Desde donde celebraba, entre comillas, y desde luego, pues exhortaba a la nada, porque claro, no tenía público, ¿no? Pero bueno, pues era una forma de vivir yo aquella incipiente vocación. ¿Eso es exacto del todo? ¿No tenías público o tenías sobornados o medio secuestrados a algunos? Eso era más en el verano. Cuando Ah, llegaba el verano, entonces sí que podía sobornar a alguno para que me escuchara, para que viniera a celebrar. Eso sí, era en un tiempo vacacional y eso. Pero yo procuraba casi todos los días, aparte de ir a misa casi a diario, porque éramos monaguillos y estábamos obligados a ello, pues luego yo también celebraba por mi cuenta en mi casa, ¿no? Y bueno, pues sí lo hacía. Luego eso sí, cuando ya llegaba a lo mejor el verano o eso, pues echaba mano de alguno de los amigos para que también estuvieran allí presentes, ¿no? y de tu Así hermana, es. y de tu hermana Mari Carmen. Exacto, y de Mari Carmen, que es la, El la hecho de, hermana fiel que siempre claro, está. Así es, claro, porque Mari Carmen es 5 años menor que tú eso es. y era más manejable. En Exacto, esas, exacto, en exacto. esos momentos era un poquito más manejable, ¿no? Así es, así es. Bueno, después, cuando las cosas empiezan a tornarse un poquito más en serio, llega el momento de decidir, ¿no? Cuando los estudios se tienen Eso es. que terminar y enfocar. Y dentro de esto, pues también por la información que tengo, tus padres dispuestos a hacer el sacrificio porque tú obtengas aquello que quieres, ¿no? Y se plantan contigo en Córdoba un buen día, Exacto. en el seminario, pero ahí ocurre algo. Ocurre algo que te trastoca, pero que también te define mucho, porque lo que define es que tú tenías muy claro tu camino. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que ocurre cuando tú Sí. llegas a Córdoba? Cuando yo acabo lo que entonces era octavo de GB, uno de los maestros, que ha sido mi gran amigo también, ¿no? A don Alfonso Moreno, él es de Guadalupe, en Extremadura, tiene mucha relación con los franciscanos que llevan, lógicamente, la parroquia de Guadalupe y el monasterio, y él es el que me proporciona el poder entrar en el seminario menor, colegio de Nuestra Señora de Guadalupe de Córdoba. Y bueno, pues mis padres hacen ese sacrificio de llevarme a Córdoba. Y bueno, pues yo allí estoy muy poco tiempo porque claro, la vida religiosa es muy distinta a la vida secular, ¿no? A la vida que yo conozco del cura de mi pueblo en concreto, ¿no? Entonces, aquello me trastoca un poco, ¿no? No es lo que yo voy buscando, ¿no? Y luego, pues también muy joven entonces, la añoranza de la familia, de mi pueblo, de la vida parroquial también de mi pueblo, pues es aquello hizo que yo me lo pensara y dice, aquí no aguanto yo mucho. Y me vine de Córdoba, al poco tiempo de llegar, sí. Vale. Al poco de regresar, pues ya tú te instalas en la vida habitual del pueblo y continúas tus estudios bueno, en la zona, porque en Sí, Brunete no había instituto y te exacto, tienes que desplazar a Villaviciosa, exacto. ¿correcto? Es así. Yo ingreso inmediatamente que regreso de Córdoba, pues otra maestra también de mi pueblo, Sagrario Maqueda, a la que también le estoy agradecido pues por el interés que se tomó en mí, ¿no? Éramos vecinos, completamente vecinos. Y ella me proporcionó el poder ingresar, que ya estaba el curso más que requete empezado, en el Colegio Alcalá de Villaviciosa de Don, que estoy hasta COU, lógicamente, en ese colegio, ¿no? Y bueno, pues ahí pierdo un poco así, digamos, la idea de la vida religiosa y tal, aunque en todos los test psicológicos que nos hacían en el colegio siempre me salía como primera opción que lo mío sería la vida religiosa. Así lo ponía el psicólogo del colegio en aquel momento. Pero bueno, como que de alguna manera lo dejé un poco a un lado, eso. Sí, se ve que
Ese momento, Sí, lógicamente, el colegio en otro pueblo, tenéis que hacer desplazamientos, se forman eso las es. típicas pandillas, es la época Eso es esta época, y esa época la vives con la plenitud que cualquier otro joven exacto. de tu pueblo, ¿no? Así Incluso es. en esas pandillas, por ahí ya me han chivado un poquito que había días que perdíais el autobús, que os dormíais, que no sé qué, Exacto. y teníais que liar a alguno De los de padres Brunete para para que nos que os llevaran. llevara hasta el colegio y poder hacerlo. Y después, ¿en qué momento retomas? Pues de COU es cuando ya nuevamente fijas tu Sí. objetivo en la vida religiosa. Hay una primera intentona de ingresar en el seminario de Madrid que también resultó fallida, también resultó fallida. Y bueno, pues entonces no la acabé yo de encajar. La idea que yo tenía o me había forjado yo del seminario y tal, no, como que no era lo que yo buscaba en ese momento y no encajé. Y bueno, pues lo dejé. Y entonces, ¿qué hice? Hice la mili. Al nada más cumplir los 18 años, hice la mili. Ajá. Y entonces, bueno, pues la mili me ayudó a sentar las cosas en la cabeza y en el corazón, ¿no? La hice voluntario en la Escuela de Transmisiones en Madrid, en el Ejército del Aire, ahí en la carretera de Extremadura. Y bueno, pues ese año y medio que yo tuve que estar ahí, pues me ayudó a discernir. Y inmediatamente que acabé la mili, volví al Seminario de Madrid. Y ya, pues hasta Y ya que terminé. hasta que terminaste. Ujú. Y además, si algo queda muy claro es que si hay alguien más madrileño que tú, tendrá que demostrártelo porque tú haces toda tu carrera, todos tus estudios los haces en Madrid. En el Seminario Cuando de Madrid. hablo de Madrid, hablo de Comunidad de Madrid, es decir, Ujú. tu entorno de estudio es Madrid, tu nacimiento y después tu desarrollo en la Ujú. vida religiosa, en tu vocación, es también entera en Madrid, porque empiezas en Aranjuez. Tu primer Sí, destino es Aranjuez, ¿no? cuando salgo del seminario, mm, el primer destino es Aranjuez. Es Aranjuez, exacto. Y después ya el segundo Claro. destino, Es Colmenar de Oreja y aquí estoy. o sea, estamos hablando de que tú terminas En el año en el 67 87, eres ordenado en el y 9. 89, ¿correcto? O sea que desde el 89 que ya te dan tu destino a Aranjuez y en el cual estás, ¿cuánto tiempo? Pues estoy hasta el 92. Hasta el 92. O Exacto. sea que estamos hablando de 43 años. Claro, en total, sí. 43 años, 92 Así al que 2025, no, estamos hablando 30, de 33. 33 años, me he 33 ido yo años. 10. No, es que no eres tan mayor, es que no eres tan mayor. Ya soy mayor. Sí. No, mayor, 33 años en Colmenar de Oreja. 33 años. ¿Intenciones de moverte? Pues eso no depende del cura, eso depende del obispo diocesano y en la medida en que él tenga a bien pues movernos a otro sitio, pues tendremos que ir a otro sitio. Eso es así. Pero dentro de la Vox Populi se dice que quien está conectado con Dios algún arma tendrá para solicitar que su voluntad sea tenida en cuenta, ¿no? Por supuesto, el obispo no pone a nadie una pistola, ¿no? El obispo hace una propuesta de acuerdo a las necesidades diocesanas y lógicamente se consensúa o se evalúa con el candidato, ¿no? Para esa propuesta. Y bueno, pues ahí se hace un pequeño discernimiento y ahí está. De momento, pues aquí estamos, pero disponible para lo que la diócesis disponga. Como tiene que ser. Cuando Antonio deja de ser cura a lo largo del año, que me imagino que serán sus momentos en los que va a ver a la familia o en sus vacaciones, en vacaciones, ¿qué es lo que te gusta hacer? Bueno, no dejamos de ser curas en ningún momento. Somos lo que somos, las 24 horas, los 365 días del año y toda nuestra vida, ¿no? ¿Que cambiamos de actividad? Pues lógicamente como cualquier otra persona. Yo soy un gran amante, ya gente de Colmenar lo sabe, de la playa, ¿no? Me gusta mucho la playa, ¿no? Más que la montaña o otras cosas. Y bueno, pues mis padres compraron en su día un pequeño apartamento en la playa y los hermanos pues lo disfrutamos ahí. Y es así. Así. Genial. O bien en mi pueblo, Brunete, o bien en la playa. Así Pero es.
Pero hasta donde yo sé, tú también eres muy amante de otra actividad y no te oigo hablar de ella, te lo has callado todo este rato. Tú eres muy amante del teatro, me han dicho. Claro, sí, esa es una vocación frustrada. Vocación frustrada. Es como el canto, ¿no? También es otra vocación frustrada, pero el que no tenemos oído, no tenemos oído. Ahora, en el teatro he disfrutado mucho en el teatro y me gusta mucho el teatro, eso sí es verdad. Sí, porque a mí me han dicho que algunos pinitos en tu juventud Sí, hiciste. algunos pinitos hicimos, exacto. Bueno, eso es bueno saberlo, porque quizá en algún momento se te puede poner en el compromiso. Ya un poco mayor nos pillas para esto. Bueno, siempre hay papeles hay para poder Así hacerlo. es. Papeles de cura mayor siempre Sí, hay, sí. evidentemente. Pero no estaría de más, no estaría de más. Porque aquí esto es un pueblo con una tradición Sí, sí. teatral Yo, es una de las importante. cosas que más he agradecido en Colmenar de Oreja, el poder vivir junto con los cuadros artísticos que aquí hay, pues el teatro que aquí se hace, ¿no? Así que para mí Sí, es la una verdad cosa es que me satisface y me llena mucho, ¿no? Que Colmenar tenga esa tradición teatral tan viva. Así Sí, es. bueno, y que sigue, Sí, que sigue. gracias a Dios. Y eso que nos han desaparecido elementos importantes, y Pues así es, como en su día fue Antonio, como recientemente ha sido Julio, así es. el Cache, Hay que que confiar realmente ha sido un que todo referente. siga. Sí, confiemos en que sí, porque eso fue lo que hicieron todos los que se han ido, ¿no? Sembrar esa semilla en la gente que colabora en el cuadro y, por supuesto, Así es. imaginamos que así va a continuar. Vamos a temas un poquito más profundos. La vida al final nos va repartiendo alegrías, tristezas y nos va repartiendo pruebas de todo tipo, ¿no? Y más en la vida de alguien como tú que tiene la vocación religiosa. De los dos golpes fuertes que tú has tenido, ¿cuál fue primero, el tumor o el infarto? Primero es el tumor. Primero es el tumor. Primero es el tumor de próstata y luego es el infarto. Exacto. En ese momento que a ti te diagnostican, ¿cómo te lo tomas? El primer momento es la sorpresa, casi te quedas ahí un poco como que no sabes ni reaccionar. Luego lo das vueltas y dices, bueno, pues, ¿qué va a pasar, no? Sí que es verdad que desde el primer momento también el médico que me lo diagnostica me da también muchas esperanzas, ¿no? Y me dice, mira, esto hay que mirarlo, hay que tener calma y hay que ver qué grado tiene, ¿no? En principio no pinta mal, pero hay que verlo. Y bueno, pues luego las cosas se fueron desarrollando con cierta normalidad, ¿no? La cosa estaba muy localizada, se pudo quitar fácilmente y bueno, pues hasta hoy no he necesitado en ningún momento ni quimioterapia ni radioterapia, ¿no? Solamente con la extirpación fue suficiente y no me noto ninguna secuela. En las pruebas que se me han hecho hasta ahora, pues todo ha ido dando con normalidad. Y luego vino el infarto. El infarto, yo estaba solo en mi casa, había comido, me acababa justo de sentar un poco en el sofá y yo noté el infarto, noté el dolor profundo que se me producía en el pecho y en el brazo y noté que aquello era algo raro, ¿no? Y que si me quedaba en mi casa no me iba a ver nadie. Entonces, cuando yo decido salir a la calle, en la calle son las 2:30, no me encuentro a nadie, digo, pues voy a coger el coche y el centro de salud tampoco está tan lejos. Digo, si me estrello, pues ya me verán, por lo menos estoy en la calle con el coche estrellado. Y si no, pues llegaré. Y afortunadamente, pues llegué. El equipo de Colmenar se volcó totalmente en el centro de salud. Inmediatamente el helicóptero, el traslado al 12 de octubre, la intervención para colocarme los stent. Y bueno, pues hasta hoy. Quizá tendría que cuidarme un poco más, pero bueno, hasta donde podemos. Bueno, tú dijiste a tus seres queridos, sobre todo a tu hermana, tengo que empezar a pensar en mí. Claro, sí, eso es verdad que lo he dicho. Otra cosa es cumplirlo, Otra cosa es cumplirlo. pero decirlo lo has dicho. Sí. Por la respuesta que me das, yo te iba a preguntar cuánto tiempo estuviste pensando en ti y ya veo que fue muy poquito. Es poco, sí. Porque ellos me recomiendan mucho el andar, ¿no? Los médicos. Y no soy siempre capaz de hacerlo en el día a día, ¿no? Empecé bien, e intenté quitar cosas y dedicarme un poco más de tiempo a mí. Pero perseverar en eso veo que me cuesta.
Los lunes, que es cuando yo tengo mi día más libre, pues el lunes sí, doy unas grandes caminatas por Madrid, eso no cabe duda. Pero a diario me cuesta hacer esa actividad. Bueno, pues desde aquí te conmino porque al final esto lo va a ver gente y sobre todo lo verá mucha gente que te quiere. Y desde aquí lo que les animo es a que le pinchen un poquito para que eso lo haga más a menudo y que lo hagas a diario porque Sí, esa es una tarea. otra cosa no, pero que te queremos en plena forma y te queremos de todas formas, pero Sí. en plena forma sobre todo. En plena forma sobre todo. Oye, al final de todos estos años, hasta la fecha, la evolución que ha habido desde que tú te has ordenado cura hasta la fecha, estamos hablando de esos 33 años. Fíjate qué casualidad, 33 años, ¿no? Así es. 33 años y la Semana Santa ahí. La juventud, la evolución de nuestra sociedad, esto que hemos vivido en los últimos años, o que estamos incluso viviendo ahora, ¿no? Lo que es indudable es que hay un desapego de la gente en líneas generales, sobre todo las últimas generaciones, con la Iglesia, con la religión. ¿Tú tienes alguna interpretación o razonamiento del por qué se dan estas circunstancias? Porque teorías hay de todo tipo, pero a mí lo que me gustaría saber es cuál es tu idea de por qué se ha producido todo esto o por qué estamos en esta situación. Colmenar está inserto en la sociedad del mundo actual, ¿no? Y igual que Colmenar, pues la Comunidad de Madrid, España y Europa, bueno, pues estamos en una interacción continua y lógicamente nos impregnamos de lo bueno y de lo malo, ¿no? Y la secularización, pues en este momento es una constante que se da en la gente, ¿no? Hoy día. Yo no diría la falta de fe, ¿no? Porque en Colmenar, pues el grueso de la gente sigue bautizando, sigue trayendo a sus niños a celebrar la primera comunión, la catequesis, incluso la confirmación. El después es una vivencia religiosa como muy ocasional, ¿no? Aquí la gente llena los funerales o llena una boda. O llena, ahora que vamos dentro de nada a celebrar nuestras fiestas patronales, la iglesia está a rebosar de gente que viene con motivo de estas fiestas y de esta devoción y de este amor al Santísimo Cristo, a la Santísima Virgen del Pilar, bien, o a la Soledad. Bien, es como muy ocasional. Quizá la religión queda un poco relegada al plano de lo íntimo, de lo subjetivo. Esta sociedad tan individualista, pues también ha impregnado lo religioso de ese individualismo, que no es lo mejor, ya lo sabemos, que no es lo mejor, ¿no? Porque la fe se vive en comunidad, la fe se vive en el seno de nuestra madre, que es la Iglesia. Es ahí donde no se falsea la fe y donde se vive de forma auténtica, ¿no? Es ahí donde recibimos el valor, la fuerza, el coraje, la valentía, pues todo lo necesario para tener una fe que llamamos nosotros fe madura, ¿no? Una fe que impregne toda la vida del hombre y marca su manera de ser, su manera de estar, su manera de relacionarse, su manera de trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá eso hoy es de lo que más adolecemos, ¿no? Y bueno, pues las razones yo creo que es simplemente la gente se deja llevar de lo que actualmente vive la sociedad, ¿no? La sociedad la formamos un mundo muy plural, y quizá la Iglesia no tengamos la incidencia que debiéramos, pues en los corazones, sobre todo, como tú dices, de las generaciones más jóvenes, ¿no? No tenemos ese peso, no tenemos esa incidencia y bueno, pues a veces nos conformamos con lo que hay. Es una iglesia, como nos pide el Papa actualmente, una iglesia en salida y que debe de estar siempre ofreciendo este primer anuncio, pues en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Pero no sé si llegamos del todo a calar en los corazones de las gentes como hemos podido vivir en otras épocas, en otros tiempos. Es lo que tenemos, esto no nos lleva a decir tiramos la toalla, no. Nos lleva a agudizar el ingenio y a decir qué podemos hacer, cómo lo podemos ofrecer y este modo de vida que para nosotros es
pues creemos lo mejor de lo mejor, porque lógicamente descubrir a Jesucristo y descubrirle como el gran Señor de nuestra vida es lo que nos hace felices, ¿no? Y es lo que nos ayuda a ser libres y a servir más y mejor a la sociedad a la cual nos debemos. Pero ¿cómo transmitir eso al grueso de la gente y que eso incida verdaderamente en sus vidas? Quizá de una forma muy mayoritaria no somos capaces de hacerlo. Sí lo hacemos a nivel de pequeños grupos y a nivel más personal, más en el tú a tú, y estamos más en una iglesia como en los primeros momentos del nacimiento de la iglesia, ¿no? Yo me imagino que algo así tenía que ser la iglesia en sus comienzos, ¿no? Más del tú a tú, más en el roce personal como estamos ahora tú y yo, que en una propuesta así grandilocuente y que todo el mundo aplaude y que todo el día se adhieran en masa. No, hoy por hoy yo creo que las cosas no van, ni mucho menos. No, en eso creo que estoy de acuerdo por lo menos yo estoy de acuerdo con lo que dices. Yo creo que uno de los grandes problemas y grandes dudas que tienen las nuevas generaciones, y con esto entraríamos en política eclesiástica, pero quizá lo tenemos que tocar por lo menos de soslayo. El problema, yo creo que hoy en día muchos manifiestan que es muy distinto todo lo que se conoce de lo que Jesucristo aporta como personaje a través de su vida en la tierra y sus enseñanzas y milagros, que es muy distinto de lo que después la Iglesia históricamente ha ido aportando y representando en distintos momentos de la historia. Quizá aquí haya un desencuentro entre generaciones que viene provocado muchas veces, y estoy casi convencido de ello, por la falta de conocimiento profundo de la historia de la Iglesia. Pero no será quizá eso un pequeño error por parte de la Iglesia, como tú bien decías antes, de no haber llegado con ese desarrollo suficientemente a todo el mundo. ¿No crees que eso tendrá algo que ver? Mira, lo que conocemos de Jesucristo es lo que nos ha enseñado la Iglesia, ¿no? Jesucristo ni escribió nada, ni nada por el estilo, ¿no? Los primeros testimonios que tenemos de él son 30 y tantos años después de haber muerto Cristo. O sea que imaginaros si ahora los que aquí nos están grabando tuvieran que contar esto de viva voz o poner por escrito, sin contar con estos medios de grabación que tienen, de lo que tú y yo estamos diciendo, pues ninguno de los dos mentiría, seguro, pero cada uno lo contaría a su modo y a su manera, ¿no? Y bueno, siendo verdad, las versiones serían muy distintas. Lo mismo nos pasa con Jesucristo, ¿no? La Iglesia, o sea, Jesucristo se entiende en la Iglesia y con la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia en cada momento de la historia ha ido respondiendo a los retos de ese momento histórico. Y bueno, con las categorías de esos momentos históricos, ¿no? Y lógicamente pues lo ha intentado hacer con la mayor sapiencia que ella ha tenido, ¿no? En cada circunstancia, ¿no? Y en cada momento histórico. Y bueno, pues tratamos de responder a los retos de la sociedad del presente con categorías de presente, pero lógicamente sin olvidar una tradición que viene desde hace 2000 años y que nosotros es tan importante como el Evangelio, ¿no? O sea, que la Iglesia no se entiende solo, o la figura de Jesucristo no se entiende solo en sí misma, sino que la figura de Jesucristo ha sido llevada a término en cada época por la Iglesia. Y yo me imagino que en todos los momentos ha habido sus dificultades. Y cuando uno lee y estudia la historia de la Iglesia o la historia de la teología, ve que responde a esos momentos históricos, ¿no? Ahora nosotros tenemos el hándicap pues, que tenemos, que es el de nuestro tiempo, el de nuestra época, y cómo responder a él con verdad, ¿no? Pues el Papa nos dice, tenemos que ser una Iglesia en salida, una Iglesia sinodal, una Iglesia que cada vez cuente más con los laicos. Para que nos entiendan, en salida quiere decir salir a la calle. Estar con la gente, buscar a la
y ofrecerle el gran tesoro que nosotros llevamos en vasija de barro, ¿no? Y ese gran tesoro es Jesucristo. ¿Cómo se lo tenemos que ofrecer? Pues desde una incardinación pura y dura en la realidad que tenemos, ¿no? Y es estar cerca de los atribulados principalmente. Yo creo que eso es lo que más convence a la gente, ¿no? Que la Iglesia en un momento de dureza, de dificultad, sabe estar cerca de quien sufre, de quien padece, de quien siente necesidad, y ahí se manifiesta, ¿no? Y le ofrece no solamente un gesto de caridad en la manera que sea, sino le ofrece todo su ser, toda su integridad, todo su amor, toda su preocupación, de una manera integral, cuidando todos y cada uno de los aspectos que esa persona o que esa sociedad necesita. El aspecto humano, el aspecto cultural, el aspecto espiritual, absolutamente en todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además, y teniendo en cuenta que lo humano está presente en todos y cada uno de los componentes. Claro. Para todo, para bien y para mal, evidentemente, y que en su momento, quizá ahora, con los medios que se disponen como esto, pues imagínate, nosotros estamos aquí, somos 4 gatos y esto va a estar en las redes disponible para todo aquel que quiera acercarse a ello, con lo cual esto puede ser visto por 500 personas o por millones de personas en un momento determinado. Y como esto puede ser visto cualquier mensaje que se transmita, ¿no? Y la responsabilidad quizá tenga que estar en cada uno de nosotros. Quizá también en esto, la Iglesia, donde se pueden cometer, y se cometen de hecho errores como en todas partes, muchas veces ese silencio excesivamente respetuoso, podríamos decir, excesivamente respetuoso, evita que se defienda de ciertas cosas en algunos momentos y que se dé por hecho que un silencio es una aseveración de lo que se está diciendo, ¿no? Por lo menos yo lo percibo así. No sé si tú tienes la misma... Sí, la Iglesia tiene la eternidad por delante. Luego nunca tiene prisa para nada, nunca. La Iglesia medita, sopesa y hasta dar una palabra se toma su tiempo porque no da una palabra a la ligera. Es una palabra meditada, orada, celebrada y luego ya se expresa esa palabra en las categorías y en las formas que se tenga que expresar, pero nunca con esa inmediatez a la que hoy día estamos nosotros más acostumbrados, ¿no? Todo rápido, aquí y ahora, claro. En el momento, las redes, esto, lo otro. Y... Sí, yo estoy de acuerdo que hay que madurar la respuesta, pero quizás no esperar tanto con toda la eternidad de por medio, a lo mejor pues alguna respuesta... La Iglesia no tiene prisa. No, pero sí, Antonio, totalmente de acuerdo. Pero con los tiempos que corren y con las generaciones nuevas, como manejan y hacen circular la información, ese parón en un momento determinado de la Iglesia puede ser muy perjudicial. Yo creo que ahí sí deberíamos intentar hacer un pequeño esfuerzo para que eso no fuera... Hay cosas a las que se responde con una generosidad máxima y en un tiempo récord. Pero hay otras cosas, quizá más de tipo doctrinal o teológico, así, que son más pausadas, más reposadas, así. Sí, no, y de hecho yo no voy a entrar en esos temas porque me parece que son muy manidos y muy recurrentes, claro, a la hora de una conversación, y yo creo que son temas muy fáciles para quien quiera hacer una entrevista sin más, y esto se trata de una conversación en torno a un café. Estas cosas como las teorías del celibato, las teorías del otro, ya están más que explicadas y yo creo que están más que entendibles a disposición de la gente para saber por qué una cosa y por qué la otra, ¿no? Yo creo que hay que caminar hacia otro tipo de estrategia, sobre todo con las nuevas generaciones. Estoy convencido de que la Iglesia en este sentido, sus estrategias con esa eternidad por delante, las va a medir muy bien y las va dando, y esperemos que esto cambie. A mí me gustaría aportar una cosa que seguro que tú lo sabes, ¿no? Pero que se me quedó grabada y fue una cosa que oí hace poco y confirmé que era cierto. Y resulta que de todas las religiones que hoy por hoy son prominentes en nuestras culturas, resulta que todas ellas, de una u otra forma,
reconocen la figura de Jesucristo. Cuando menos la de Jesucristo está recogida. Y si hablamos de una de las más directamente enfrentadas con la cristiana, como puede ser la musulmana en este caso, pues a Jesucristo le reconocen como profeta. Es decir que, a ver, tanta gente no puede estar equivocada en el mundo. Si lo que se pretende es decir, no, es que tu Dios no es real, el que es real es el mío, oye, vamos a ver, tú podrás darle la imagen a Dios que quieras, porque creo que además esa es una de las libertades que Dios te permite, que tú le des la imagen que tú creas más conveniente. Pero Jesucristo en sí es una figura que está reconocida en las, digamos, dos religiones más numerosas en nuestro entorno, y que por lo tanto no debe ser desdeñable ese dato, y debemos conocerlo para defenderlo en la medida que creamos conveniente, porque es real, ¿no? Así es. Es decir, dos religiones totalmente distintas, sí, y el mismo personaje juega con las mismas cartas y con los mismos hechos, ¿no? Sí, hombre, lógicamente para nosotros es el Señor, es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado, ¿no? Que esa es nuestra gran diferencia respecto de otras religiones, ¿no? Dios se ha querido hacer carne de nuestra carne y ser uno más como nosotros, ¿no? Sin dejar nunca de ser Dios, ha querido padecer absolutamente en todo lo humano, ¿no? Y esa es la grandeza, ¿no? El Dios amor que se acerca con verdadero amor, ternura y misericordia al mundo para abrazarlo en el árbol de la cruz, ¿no? Y desde allí ofrecernos un abrazo infinito, ¿no? Que tiene una prolongación no solamente en lo histórico, sino en lo metahistórico, ¿no? Lo que va más allá de este mundo, que es la vida eterna, ¿no? Lo que nos estamos disponiendo a celebrar ya en este tiempo de Pascua, ¿no? Una vez pasada la Semana Santa. Así es. Lógico. Y ahora que llega ese tiempo, y ya para ir un poco cerrando, no te quiero entretener más, porque eso dará pie a que en otra ocasión podamos tomarnos otro café y hablar de otros temas un poquito más. Ahora este era para conocerte y para que te conocieran todos un poquito más a nivel personal. El tema de Semana Santa. Con estas disfunciones que tú mismo has mencionado hace un momento, en las que la juventud anda un poco perdida en esas tribulaciones de la religión, en la que el intervencionismo político incluso afecta a la religión, porque no lo neguemos, ¿eh? El problema que tenemos hoy en día es que políticamente, dependiendo de si eres más religioso o menos religioso, te colocan en una parte de la política o en otra y no te admiten. O sea, aquí no existe la posibilidad de ser de una determinada ordenación religiosa y ser de otra determinada en política. Tienes que ser o de un ramo o del otro, y no hay posibilidades, lo cual no es cierto, porque nunca ha sido así. Exactamente. Nunca ha sido así, pero ahora parece ser que los grandes gurús de la política y de la información pues tejen todo de esta manera, ¿no? Yo creo que la gran batalla, y no sé si estás de acuerdo y quisiera que la comentaras, que la gran batalla puede ser esa, que cómo destejemos esto y cómo hacemos que esto sea pues lo que tiene que ser, que cada uno piense lo que quiera, y que cada uno a nivel religioso lo sepa separar de digamos de ese encorsetamiento social y político de una vez por todas, porque es lo que nos está arruinando. Yo creo que a nivel popular eso está superado. Eso está superado. En un pueblo como el nuestro, aquí llega ahora Semana Santa, aquí son muchos cientos de personas las que van a intervenir en esta Semana Santa, sobre todo pues en todo el tema procesional, ¿no? Que en Colmenar es bastante amplio y grande, y empalmamos con las fiestas de nuestro Santísimo Cristo, y aquí no hay ningún tipo de problema para juntarse y celebrar una fe, bueno, pues que puede ser muy sencilla, pero es honda, es profunda, mueve el corazón
de esa persona. Y esa persona quiere estar, no se va a otro sitio, no, quiere estar presente. Sea como sea, piense como piense, tenga la ideología que tenga. Esa persona quiere ir debajo de ese paso, quiere llevar esa imagen, tiene una devoción profunda a esa determinada imagen y hace lo indecible para estar, ¿no? Y eso es muy de agradecer, y eso es lo que también ha dado a Colmenar pues una impronta muy significativa en la Semana Santa, que va adquiriendo una categoría y un caché pues que no tenía hace unos años, no cabe duda, y en eso sí hemos ganado muchísimo, ¿no? Gracias al trabajo de las hermandades que están ahí debajo de todo eso. Bueno, pues gracias a Dios, la Semana Santa de Colmenar es una semana potente, y es una semana que merece la pena ser conocida, ser visitada, porque no solamente en lo visual y en lo estético, sino también en lo profundo del corazón de cada una de esas personas hay una vivencia poderosa de amor al Señor, y eso está ahí. Esto quería que quedara dicho por ti, porque pues sí. Sé que en Colmenar es así. De hecho, somos de los pueblos que en un momento determinado, aunque hace muchos años, se hace un referéndum para que, sacrificando la fecha estricta del Cristo del Humilladero, que es el patrón y es el día 3 de mayo, se haga en el fin de semana inmediato, para que todos esos fieles del Cristo puedan asistir, que es es un acto de generosidad por parte de todos los que viven aquí, enorme, porque el que es muy profundo del Cristo pues lo quiere celebrar lógicamente en su día, pero se entiende, en un momento determinado se entiende, ya está asumido, está más que regularizado en la vida. Este año coincide que cae en su día. Y este año, por eso lo decía, porque este año da la casualidad de que va a ser en su día, entonces será doble alegría para todo mayor el mundo, alegría, y se celebrará. Pues Antonio, yo te agradezco mucho que en estas jornadas, que independientemente de cuando se pueda emitir el podcast, pues son inmediatas a la Semana Santa en Colmenar, hayas podido dedicar este ratito a la Casa de la Rufi, a este café en Casa de la Rufi, y espero que dentro de poco, si lo tienes a bien, pues podamos seguir conversando y tener otro café, y ya iremos tocando otros temas, porque si nos metemos en faena, temas hay los que queramos para aburrir. Así será. Y bueno, es cuestión de irlos sacando. Muchísimas gracias por tu visita.